Buenos días, estimados estudiosos, bienvenidos a esta videoclase dando continuidad a lo que iniciamos la semana pasada al respecto del control hidráulico neumático, donde vimos los conceptos eléctricos. A continuación vamos a avanzar con los conceptos neumáticos, con los componentes de las electroválvulas, los montajes, sus aplicaciones, entendiendo que en cada uno de los ítems se socializarán las respectivas conclusiones. En ese orden de ideas, pues vamos a seguir adelante con la presentación, hablando entonces al respecto de eh, los conceptos de la neumática. Bien, eh, hablemos entonces inicialmente de la composición del aire comprimido. El aire es el fluido que respiramos, tiene unas características de elasticidad, de compresibilidad, entendiendo además, como lo comenté hace un instante, que es un fluido. Por otro lado, pues damos por hecho que el aire llena el espacio que lo contiene. Recordemos cuando vimos los conceptos de termodinámica de gases, el aire se compone básicamente de nitrógeno y oxígeno, que son los principales componentes. El nitrógeno un 78,09% y el oxígeno un 20,95%. Entre estos dos estamos hablando de tranquilamente el 99% de los componentes. Otros, como el argón, que tiene casi el 1%, y un 0,03% de otros diferentes gases. Otro concepto importante que ya vimos en termodinámica fue el aspecto de la presión atmosférica. La presión atmosférica es el resultado del peso del aire que está desde la estratosfera hasta el punto donde estamos ubicados de manera vertical. Y todo ese peso es resultante de la presión atmosférica. Básicamente es menor cuando estamos más a mayor altura. Entonces, para los estudiosos que están a nivel del mar, ustedes soportan una presión atmosférica superior a la que nosotros en Bogotá soportamos. Pero por otro lado, es importante entender que la presión varía con algunas condiciones atmosféricas, entendiendo que los gases, recordemos también los conceptos que vimos en termodinámica, varían en función de su densidad, que la densidad varía en función de la temperatura, etcétera, etcétera. Bien, aquí hay dos conceptos importantes: por qué hablamos de la atmósfera y porque nos da pie a entender el concepto del vacío. La potencia de la presión atmosférica es evidente en la industria de la manipulación, donde se utilizan ventosas y equipos de vacío para levantar cuerpos, para mover elementos de un sitio a otro por medio de esos elementos. El vacío básicamente se construye evacuando el aire de un volumen determinado. Entonces, cuando nosotros evacuamos el aire, eh, disminuimos ostensiblemente la presión y logramos que esa ventosa, que ese elemento en caucho sea capaz de llevarse un determinado elemento con unas características geométricas por supuesto de peso. Bien, el aire comprimido en el sector industrial, este cuadro es bien interesante porque resume el concepto de las aplicaciones, de las presiones que utilizamos en el rango industrial. Las presiones que van, básicamente la unidad convencional de medición de presión, la más comercial es bares, de tal manera que la mayor parte de los manómetros que encontramos van a estar en bares, mm, aunque también pueden encontrar en megapascales o en otras unidades como pulgadas de agua, por ejemplo. El cero del manómetro equivale a la presión atmosférica, ¿ok? Entonces, si estamos midiendo 3 bares, quiere decir que en presión manométrica
tenemos el equivalente a 4 bares de presión absoluta, entendiendo que entre el vacío total, 0 bares, y un bar, tenemos la presión atmosférica. Entonces, esa es la relación que tenemos entre la presión absoluta en bares y la presión manométrica en bares. Bien, las presiones, las presiones de bajo rango, de baja utilización, son entre 3 y 6 bares en presión manométrica. Eh, y el rango industrial típico, la mayor parte de las aplicaciones convencionales se mueven entre los 6 y 10 bares. Y hay algunas aplicaciones particulares de procesos muy especializados. Conozco algunos equipos de soplado particulares en donde ya trabajan entre los 10 y los 16 bares de presión manométrica. No son tan comunes, pero los podemos llegar a encontrar. Bien, el aire comprimido industrial, llevémonos este concepto, este dato que es importante para jugar con las diferentes presiones que podemos llegar a encontrar, y es que un bar son 100.000 newtons por metro cuadrado. O sea que un bar es igual a 10 newtons sobre centímetro cuadrado. Ese factor de conversión es importante eh, para trabajar en búsqueda de la lectura ideal de bueno, de manómetros que utilicen otras unidades de medición. Sencillo, 1000 milibares son un bar. El sistema de medios anglo-inglés utiliza los PSI, pulgada, eh, los PSIs son una unidad típica que también vamos a conseguir pues muchísimos manómetros midiendo en, en ese tipo de unidades de libras por pulgada cuadrada. Un PSI es igual a 68.95 milibares, lo que es exactamente igual a 14.5 PSIs son un bar. Esos, esas unidades son fundamentales para que podamos hacer las conversiones dentro de los manómetros con las unidades más utilizadas. Bien, recordemos también los conceptos de presión y fuerza para que podamos avanzar en el tema. Son conceptos que ya vimos en la termodinámica. El aire comprimido ejerce una fuerza de igual valor en todas las direcciones de la superficie del recipiente que lo contiene. De tal manera que si medimos la presión en cualquier punto del del recipiente, el tanque que contiene el aire comprimido, vamos a lograr el ejercicio. En este gráfico que les traigo aquí a continuación, encontramos que dentro del tanque hay dos fluidos, aire y agua. El, como vimos, el aire tiene otros componentes que hacen parte de él, y uno de ellos es el vapor de agua. El vapor de agua fluye, es parte del aire, y cuando está contenido en un contenedor, en un tanque, en un recipiente, se puede presentar ese cambio
de estado de gaseoso a líquido para ese porcentaje de agua. El tema es que ustedes me dirán, oiga, pero es que vemos que el porcentaje de agua es superior al 0,03%. No, es sencillo el tema. El asunto está en que está entrando aire que entrega el compresor, de tal manera que va presurizando lo que está dentro del tanque y hay un consumo de aire eh, de la línea, de las diferentes herramientas neumáticas que se cuelgan del sistema. En ese orden de ideas, aquí se está quedando el condensado de una gran cantidad de aire que ha pasado por el tanque. Ahora, es diferente, como la presión dentro del tanque es superior a la presión atmosférica, la cantidad de aire que tenemos acá es bien diferente, bien distinta a la cantidad de aire que tenemos fuera del tanque. Además, el aire que fluye por la tubería del anillo de aire comprimido lleva también vapor de agua y en determinados puntos se recomienda eh, colocar mm, unas unidades especializadas que permiten hacer el drenaje del agua que se está llevando el aire. Esas unidades van a facilitar la sacada del agua, eh, impidiendo el desgaste o la facilidad de corrosión de las partes internas de las herramientas neumáticas o de los elementos diferentes actuadores, entienda, o bueno, de todo el sistema neumático, desde las válvulas, los actuadores, los diferentes elementos que tienen control, bueno, que intervienen en el uso del aire comprimido. El líquido en un recipiente será presurizado y transmitido a igual fuerza. Cada bar de manómetro equivale a que se ejerzan 10 newtons sobre cada centímetro cuadrado del tanque, ¿no? Eh, ese es un dato importante para los que calculan y diseñan los diferentes recipientes, tanques que se alimentan, porque hay unos factores de seguridad que se tienen en cuenta para seleccionar el espesor de la pared del tanque y la aplicación de las diferentes eh, soldaduras para la unión de las láminas que conforman esos elementos. Otro concepto interesante, hablando de la presión, es la fuerza. La fuerza que se desarrolla sobre un pistón es el resultado de la presión del aire comprimido en el área efectiva multiplicada por la presión. Entonces, la fuerza equivale a la presión mm, respecto de un área donde dicha presión ejerce un trabajo. Entonces, en este caso, si la sección del émbolo generalmente son de sección circular, pi por d cuadrado sobre dividido en 4 por la presión en newtons equivale al cálculo de la fuerza. Si ambas conexiones de un cilindro de doble efecto se conectan a la misma presión, el cilindro se moverá debido a que hay un diferencial de presión que hay en ambas caras. Entonces, si nosotros le conectamos una manguera para que haya salida de aire y aquí conectamos una manguera con presión, ese aire que viene con una determinada presión ejerce una fuerza eh, proporcional, claro, a la presión de trabajo y que incide en el área de la sección circular, generando un desplazamiento. Si el cilindro es de doble efecto, el vástago no se mueve siempre y cuando le coloquemos la entrada con la misma presión de aire comprimido en los dos
en los dos conectores de entrada de aire. O sea, si la presión por este lado es igual, en este caso, a la presión por este lado, y estas dos áreas son iguales, no vamos a lograr movimiento porque simplemente va a haber una sumatoria de presión, de fuerzas igual a cero. En la correcta válvula de, en la corredera de una válvula, la presión actuando en cualquier conexión no hará que la corredera se desplace, puesto que hay dos áreas sobre las que actúa el aire que son iguales. Entonces, ahí el ejercicio que vimos aquí de que un cilindro de doble efecto, si le conectamos los dos, o sea, si en los dos conectores tiene la alimentación con la misma presión de aire comprimido, no se moverá. Sucede lo mismo en las válvulas. Entonces hay dos tipos de válvulas, las de accionamiento neumático y las válvulas de accionamiento eléctrico o electrónico. Esta es una válvula de accionamiento neumático en donde tenemos entrada por el punto P1 y P2 con la misma presión. Entonces, como las áreas sobre las cuales está trabajando dicha presión son iguales, no tendremos en ese caso particular movimiento hasta que se genere un elemento, un cambio que elimine P1 o elimine P2 para que se genere un movimiento en la válvula y a su vez ese cambio se traduzca en un movimiento en un actuador particular. Bien, ahondemos un poco más respecto del agua en el aire comprimido. Cuando se comprimen grandes cantidades de aire se produce una cantidad considerable de condensados, natural. El vapor de agua natural que contiene el aire atmosférico se licúa como en una esponja. El aire en el interior del recipiente continuará saturado, tiene 100% de humedad relativa. De tal manera que es importante hacer una purga cada determinado tiempo para eliminar el, el condensado del agua que podemos tener dentro del recipiente. La cantidad de vapor de agua que contiene una muestra de aire atmosférico se mide en lo que denominamos humedad relativa. Este porcentaje es la proporción de la cantidad máxima de agua que puede contener el aire a una determinada temperatura. En este gráfico, donde comparamos la cantidad de gramos de vapor de agua por metro cúbico de aire versus la temperatura en grados centígrados, observamos que a bajas temperaturas podemos observar pequeñas cantidades de gramos por metro cúbico de agua, mientras que cuando van subiendo las temperaturas vamos a encontrar unos porcentajes más altos. Por ejemplo, a 20 grados centígrados, un 100% de humedad relativa equivale a 17.4 gramos por metro cúbico. Entonces, estas curvas, esta de azul cielo, por así decirlo, con esta comparada con un azul más claro, son los trazos del comportamiento de diferentes porcentajes de humedad relativa. Entonces, por ejemplo, en este punto cruza la curva que describe el comportamiento del aire con una humedad relativa del 100%, en donde a 20 grados centígrados contiene 17.4 gramos de agua por metro cúbico. Mientras que si la humedad relativa es del 50% contiene 8.7 gramos por metro cúbico, mientras que, como en este azul claro, si es de una humedad relativa del 25%, vamos a tener 4.35 gramos por metro cúbico. Dependiendo del lugar geográfico donde nos encontremos, entendiendo que la humedad relativa no es constante, también va variando con algunas condiciones
climáticas, atmosféricas, mm, siempre vamos a tener aire con una determinada cantidad de agua, de vapor de agua, y ese porcentaje de saturación se conoce como humedad relativa. eh, y es importante que le demos el manejo adecuado. La ilustración muestra cuatro cubos donde cada uno representa un metro cúbico. Quiere decir que cada uno de los lados de este cubo mide un metro. Eh, y cada uno de esos cuatro cubos tiene aire y la temperatura es constante para todos, a 20 grados centígrados. Cada uno de esos volúmenes tiene una humedad relativa del 50%. Esto quiere decir que contiene 8.7 gramos de vapor de agua. La mitad del máximo posible es de 17.4 gramos. Cuando el compresor hace su trabajo, comprime esos 4 metros cúbicos en uno, habrá 4 veces esa unidad que definimos de 8.7 gramos por metro cúbico. Pero tan solo dos de estas partes se pueden mantener como vapor en un metro cúbico de volumen. Las otras dos partes se empezarán a condensar en gotas. Cuando el compresor comprime esos 4 metros cúbicos en uno solo, luego de hasta 4 veces, o sea, 4 veces 8.7 gramos, pero tan solo dos de esas partes se pueden mantener como vapor en un metro cúbico, en el sentido de que el porcentaje máximo de vapor de agua que puede llevar el aire es llegar hasta ese 100% de humedad relativa, en donde el aire está completamente saturado. Las otras partes se condensarán en goticas de agua. 4 metros cúbicos a presión atmosférica contenidos en un metro cúbico producen una presión de 3 bares, que como vimos en una tabla anterior equivale a una de las presiones a una presión una aplicación industrial de baja presión, no son tan típicas. Recordemos que las presiones típicas arrancan eh, desde los 6 bares. Eh, Quiere decir que para ese ejercicio los 4 metros cúbicos a presión atmosférica contenidos en un metro cúbico producen una presión de 3 bares en el manómetro, y que tenemos 17.4 gramos de agua que se mantienen como vapor. En lo máximo que esa cantidad de aire puede mantener con una humedad relativa del 100%. Los otros 17.4 gramos se condensan en agua líquida. Es un proceso continuo, de manera que cuando el manómetro marca un bar, cada vez que se comprime un metro cúbico de aire se añaden otros 8.7 gramos que se comprimen. Se hace circular aire por un secador o por otros procesos de calidad en función de eliminar la mayor cantidad posible de agua, entendiendo que el agua va a generar características negativas en los diferentes elementos del anillo de aire comprimido o de las herramientas o accesorios neumáticos o actuadores que se montan en la línea. Se pueden obtener excelentes ahorros separando la alimentación y tratando solo la cantidad necesaria de aire. Este es un ejercicio típico cuando encontramos anillos amplios e importantes de aire comprimido, donde después del compresor viene el típico tanque, el pulmón, con su tubería y válvula de descarga de condensado, y además pasa por un secador, entregando aire seco, o bueno, con la menor cantidad posible de vapor de agua en el ejercicio. Bien,
Otro concepto importante es hablar del caudal. Recordemos que el caudal se mide como el volumen de aire libre por unidad de tiempo que se entrega. Las unidades más usuales son litros o decímetros cúbicos por segundo, metros cúbicos por minuto, pero en Colombia, entendiendo que tenemos un mix de unidades del sistema métrico y del sistema inglés, una de las más comunes son los CFMs, que son pies cúbicos normales por minuto. Son unas unidades que van a encontrar de manera muy común. Un metro cúbico por minuto es igual a 35.31 CFMs. Este es un valor importantísimo que ustedes necesitan para poder hacer mover unas unidades al sistema métrico que les va a permitir avanzar en función del ejercicio. Bien, el espacio entre las válvulas representa el volumen real que ocupa un litro de aire libre a su respectiva presión. Entonces, el volumen real de un litro de aire libre a presión de un bar ocupa este espacio. Cuando estamos a 2 bares, ocupa la mitad de ese volumen. Cuando ocupa 4 bares, ocupa el 25% de esa área. A 8 bares, que aún sigue estando dentro de la presión de trabajo de las líneas de los anillos típicos que encontramos en las industrias, quiere decir que un litro de aire está comprimido a un octavo de ese litro. Y ya para altísimas presiones, 16 bares, estamos hablando de que un litro es comprimido un 16avo, a un 16avo del volumen de ese litro. El caudal es el resultado de la presión diferencial a un bar absoluto recordemos, sería el cero de manómetro, donde solo habría caudal de vacío. Si la velocidad fuese la misma en cada caso, el caudal sería el doble que en el caso anterior. Bueno, vamos a pasar al ítem número 3 sobre los componentes electroneumáticos. Vamos a revisarlos. Las electroválvulas son válvulas de paso electroneumáticas, o sea que hay paso de aire comprimido, pero son gobernadas por órdenes eléctricas. El estado de la señal eléctrica de entrada controla el estado de la señal de salida neumática. Las electroválvulas son el enlace entre los sistemas de control electrónico y la potencia neumática. Y tenemos de mando directo, de mando pilotado y de mando proporcional. Son los diferentes tipos de válvulas que encontramos en el mercado. Las electroválvulas de acción directa, tenemos aquí algunas referencias, se utilizan para generar y procesar una señal, para hacer el control de cilindros de simple efecto de diámetro pequeño, de montaje en subbase individual, de montaje en subbase múltiple, y se pueden integrar en válvulas mayores donde las transforman en válvulas pilotadas eléctricamente. Generalmente y desde el aspecto comercial las encontramos con conectores de 15, 22 y 32 milímetros que representa el diámetro del solenoide. Y estas son algunas referencias como la Nugget 30, la Excel 15, la Excel 22 y la Excel 32 de algunas de las marcas más representativas que comercialmente conseguimos en el mercado nacional. Revisemos el principio de funcionamiento. La vía 1 de alimentación, en este caso, en esta gráfica encontramos la vía 1 de alimentación, se mantiene cerrada mientras que hay un resorte que actúa sobre la armadura del pistón. O sea, la presión que tenemos en la entrada es inferior a la presión que ejerce este resorte, de tal manera que cuando se energiza la bobina,
atrae hacia arriba la armadura, facilitando el paso del aire de 1 con 2, que es la salida. La vía 1 de alimentación se mantiene cerrada mediante un muelle que actúa sobre la armadura del pistón. La vía de salida está conectada al escape 3. Cuando se energiza la bobina, atrae hacia arriba la armadura cerrando el escape 3 y conectando 1 y 2. Conectamos 1 y 2 porque este cuerpo sube, impidiendo pues que se bloquee la conexión de 1 y 2. También hay un control manual que permite verificar la válvula durante la instalación y el mantenimiento sin energizar la bobina. En la posición 0, en este gráfico tenemos la parte superior de la válvula, en donde en la posición 0 la armadura está en posición normalmente cerrada, o sea, la bobina está desenergizada, y al girarla, al moverla 90 grados, 180 grados, sí, pasando ese triángulo de la posición 0 a la posición 1, hacemos el mismo ejercicio, se mueve, se gira el cuerpo, emulando el ejercicio cuando se energiza el solenoide, haciendo que el cuerpo suba. En ese orden de ideas se permite se quita el sello entre la conexión de 1 y 2 y hay paso de aire. Bien, tenemos unas electroválvulas de acción directa diseñadas buscando el equilibrio entre el caudal y la potencia consumida. A mayor caudal, mayor orificio de paso. A mayor diámetro de paso, pues se necesita un resorte con una, una constante más importante, quiere decir un diámetro más de mayor espeso, de mayor diámetro, un diámetro más grande. Cuando más fuerte es el muelle, más a hacer la potencia del campo magnético. A mayor consumo magnético, mayor es el consumo de energía eléctrica. Este diseño de válvulas es ideal cuando se desea un bajo consumo de eléctrico para conectar directamente a los PLCs o a otro tipo de dispositivos electrónicos. Hay una gama amplia de relación entre diámetros de paso y potencia eléctrica y este diseño sirve para sola o hacer una integración con válvulas mayores. O sea, a veces hay válvulas pequeñas que lo que se encargan es de mover válvulas más amplias, más grandes, más robustas. Veamos ahora los conectores que se utilizan en los circuitos neumáticos en las diferentes aplicaciones. Puede poder escoger diferentes orientaciones de conexión. La bobina puede orientarse en diferentes posiciones a 90 o 180 grados del conector. Aquí estas gráficas lo muestran. Entonces hay conectores como el de la parte superior, que se muestra desde tres vistas diferentes, o como en la parte inferior, en donde vemos otros tipos de conectores para diferentes aplicaciones. Intercambio de bobinas. Una electroválvula se diseña para trabajar pilas o a corriente alterna o corriente continua. Se pueden poner o cambiar una bobina de cualquier tensión de alterna o continua de la misma potencia. Es importante que no se pueden cambiar bobinas de bajo a alto consumo. El diámetro del orificio y la resistencia del muelle son proporcionales al consumo de la bobina. 100% del E de la bobina puede excitarse continuamente. Entonces aquí vemos unas características. Esto es una bobina de 12 voltios de corriente, de 12 a 24 voltios de corriente continua o de 24 a 48
o de 110 o de 220 de alterna, y son bobinas que tienen una determinada configuración que es importante conocer en función del ensamble, del diseño, ensamble, mantenimiento de circuitos neumáticos. Hay una relación entre el caudal y el consumo eléctrico. Aquí nos ayuda la identificación del cuerpo de la electroválvula, donde se marca el diámetro del orificio. Entonces, en este ejemplo particular, vamos a encontrar en la parte superior lo que hablábamos de la unidad de testeo mecánico, pues, de la, de la electroválvula, ¿sí? En donde manualmente podemos hacer el cierre o la apertura de la válvula para hacer una verificación durante el ensamble y o durante el mantenimiento. Y encontramos el 1.6, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso nos van a contar si la bobina es de 12, 24 voltios de corriente continua, o si es de 24 o 48 de alterna, o si ya es de 110 o 220 de alterna. Eh, También nos va a indicar con un 2W si el diámetro de los orificios es de 1 milímetro, 6W si es de 1.6 milímetros, o un 8BA si el diámetro del orificio es de unos 6 milímetros. Entonces tenemos casos de 2 vatios con 1 milímetro, 6 vatios para 1.6, 8 voltiamperios para 1.6 milímetros, porque estamos haciendo una relación entre el caudal, que pasa por una determinada sección de un diámetro de sección circular, y un consumo eléctrico en vatios o en voltiamperios. Hay unas bobinas de corriente continua que tienen la caracterización que vamos a revisar a continuación. Cuando se actúa sobre una bobina de corriente continua se desarrolla aproximadamente el 85% de la potencia antes que de la armadura nueva. Se necesita poca potencia para mantenerla, el resto se transforma en calor. Las bobinas con circuito ahorrador de consumo detectan el movimiento de la armadura y cortan el nivel de consumo. Las fuentes de alimentación pueden ser más pequeñas y trabajar a temperaturas menores. En este gráfico de tiempo en milisegundos contra la potencia consumida para una armadura desexcitada versus una armadura excitada, podemos ver el comportamiento del ejercicio eh, del tiempo de respuesta y el consumo consumido. Las bobinas de corriente, bueno, las bobinas AC tienen un potencial determinado de entrada. Para bobinas AC se dan dos valores de potencia, 4 y 2.5 voltiamperios, donde 4 voltiamperios es la potencia de entrada que se puede leer durante unos milisegundos mientras que se mueve la armadura, y 2.5 voltiamperios es la potencia del consumo para mantenerla una vez se ha llegado al grado de excitación que se estaba buscando, ¿de acuerdo? Por eso van a encontrar esas dos posibilidades. Uh, Hay unas bobinas que trabajan sin supresión. Cuando la bobina se desexcita, cuando se desenergiza, la caída del campo magnético induce una corriente que intenta mantener la bobina excitada. Esto implica una elevada tensión negativa en el contacto. Si se utiliza un interruptor tipo RIT, una serie de arcos soldarán los contactos. Si se utiliza un sensor de estado sólido, el semiconductor se destruirá. Son aspectos importantes a tener en cuenta en este tipo de ejercicios respecto de los elementos utilizados.
La supresión se da si los extremos de la bobina estuvieran conectados en el momento de excitarla. La corriente inducida circularía alrededor de la bobina a baja tensión, anulándose en aproximadamente 200 milisegundos. En corrientes continuas, esto se consigue automáticamente colocando un diodo. Entonces, por eso vemos este ejercicio. El diodo permite el paso de corriente en una sola dirección y solo se necesitan 1.5 voltios para lograr el objetivo. Tenemos un indicador de consumo que es útil para una indicación visual del estado de la bobina para comprobación y detección de fallos, importante durante el proceso de ensamble o mantenimiento. Puede incluirse en el conector mm, un LED o una lámpara de neón, de tal manera que posteriormente se puede cambiar la junta estándar entre la bobina y el conector eh, con un LEC, que es una junta emisora de luz, por medio de una supresión por diodos de Zener. Entonces, este circuito típico nos indica cuándo está excitada o desexcitada la bobina. Hay unas bobinas caracterizadas como antidefragrantes que se utilizan en ambientes de riesgos, en ambientes en donde eh, cualquier chispa puede generar, puede ser un elemento de ignición, de inicio de una combustión. En esos ambientes de riesgo, por gases explosivos, también puede llegar a presentarse por suciedad, mm, deben cumplir las normas EN 50014 y la N 50028. Y la clasificación XX es la M2T6 y la XM2T4. Se adaptan las válvulas con unos solenoides estándar a 22 milímetros. Esa es como la limitante porque ese es el tipo de solenoides que comercialmente se consiguen para bobinas antidefragantes. Bien, pasemos a los montajes. Las válvulas son generalmente delgadas, compactas, ligeras y se fabrican de manera fácil de instalar sobre soportes. Permiten un manejo interesante de paso de aire. Tenemos varias opciones de montaje. Por ejemplo, subbase individual con conexiones laterales o manifolds de longitud fija o subbase modulador aplicable. También comercialmente conseguimos islas de válvulas o islas de válvulas con filbus. Un manifold de longitud fija de 6 estaciones con simple y doble bobina es el que se muestra en esta gráfica, en donde básicamente lo que tenemos es una isla de válvulas listas para conexión. Eh, Veamos ahora el tema de las subbases individuales con conexiones laterales de salida en la base o en el cuerpo de las válvulas, como por ejemplo lo que mostramos en este ejercicio, una subbase individual con conexiones inferiores, salidas en una base o en el cuerpo de la válvula. Y la otra imagen que vemos es un manifold de longitud fija con una, dos, cuatro, seis, ocho y hasta dos estaciones con salidas en el cuerpo de la válvula. Todas las posibilidades de juntas para la presión de alimentación en la válvula individual o se puede utilizar hasta en válvulas duales. Esta es una subbase de la marca Norgren con subbases modulares apilables, con salidas laterales en la subbase o en el cuerpo de la válvula. Tenemos opciones de 1, 2, 3, 4 y 5 presiones de alimentación diferentes o una presión dual en una determinada válvula. Para válvulas 5.2, 5.3, recordemos el número de entradas y posiciones. Quiere decir 5 entradas, 2 posiciones o 5 entradas, 3 posiciones. Con pilotaje interno integrado, con conexión en el pilotaje externo en el manifold, hasta con escape de pilotaje practicado en el manifold.
Las islas de válvulas, como la que se muestra en la gráfica, de conector multipolo redondo para bobinas, con todas las ventajas del sistema modular, más bobinas precalentadas a un conector multipolo, las lámparas indicadoras para cada bobina, con su presión incluida, con diagnóstico de la posición de la armadura para cada válvula, con un ahorro de consumo cuando la bobina se ha excitado, con conectores redondos IP65. Recordemos que los grados IP nos indican, eh, eso los analizamos el semestre pasado en una asignatura donde revisábamos los grados IP de elementos eléctricos con conectores ya los conectores solamente tienen un IP40 o cajas de conexiones. Habíamos nombrado las islas de válvulas con Fieldbus. Aquí hay un ejemplo esquemático de la marca Norgren con el Fieldbus Enibus, que es la marca de esta reconocida marca representada en Colombia. Es una isla de válvulas con bobinas precableadas a un módulo de interfase Fieldbus donde se escoge qué válvula va a ser afectada por determinada orden, que puede contener hasta 16 bobinas con sistemas abiertos como DeviceNet, Interbus S, Profibus FMS, Profibus DP o el AS interfase. Y funcionan con sistemas cerrados como SIGMAC de Ombrom, con PLCs Ombrom, o de Jeter como el Jetway R. ¿Por qué vamos como de lo básico a lo más avanzado? Pues para que tengamos en cuenta que ya hay islas, cuerpos, manifolds de válvulas que vienen orientados a conexiones con determinadas características de control, en donde pasamos de las bobinas con mandos neumáticos, pasamos a las de mando electrónico, hasta el punto de llegar a lo que más comúnmente se ve en las aplicaciones, que son las bobinas controladas por PLCs y sistemas cerrados de diferentes marcas. Revisemos el pilotaje en electroválvula. El pilotaje interno y escape se canalizan, se fabrica en el cuerpo de la válvula para conexión con la subbase. La armadura deja pasar el aire de pilotaje para mover la corredera y hacer el trabajo que debe realizar. En este caso, por ejemplo, aquí hay entrada de aire que pasa de un punto a otro, eh, y aquí estaría pasando aire de un punto a otro. Ya lo vimos, esta aplicación la vimos hace un rato, donde entendíamos cómo si a un cilindro, hablábamos inicialmente de un cilindro, le conectábamos el aire a la misma presión, aire comprimido a la misma presión por sus dos sí, racores, pues no íbamos a tener movimiento. Es muy parecido a lo que estamos viendo acá. Después de que el pilotaje interno y el escape canalizados permiten que después de un determinado movimiento haya una conexión de uno y otro cuerpo. Hay unas juntas planas entre las válvulas y su correspondiente base. La figura que se trae aquí, que les traigo a continuación, es una que muestra desde debajo de la electroválvula las alimentaciones y los escapes de los pilotajes. Entonces, tenemos el escape y pilotaje 14, la alimentación del pilotaje 12, el escape de pilotaje 12, el orificio gasket para localización PG, la alimentación del pilotaje 14. Escogiendo la junta adecuada para la electroválvula, se recibe alimentación individual o dual. Hay juntas entre electroválvulas de pilotaje externo cuando la presión de alimentación es insuficiente.
Miremos cómo trabajan estas juntas planas en función de y sus funciones. Para subbases individuales y manifolds, miren pues cómo está la conexión. Para subbases individuales y manifolds, el pilotaje interno, en este caso es la junta gris tipo Y. El aire de la vía 1 se canaliza a ambos pilotajes de las bobinas. Entonces, el aire de la vía 1 se canaliza por este conducto a la bobina a esta bobina y a la otra bobina del cuerpo, del manifold. La presión dual, en este caso la amarilla, ya pasa de ser tipo Y y ahora es tipo Z. El aire de la vía 5 se canaliza a ambos pilotajes de las bobinas para válvulas con presión dual. Entonces, el aire que entra por 5 va a trabajar en una bobina y se mueve y trabaja también con la otra bobina. Entonces, tenemos dos tipos diferentes de subbases individuales para manifolds. También tenemos una junta negra tipo W, en donde el aire entra por la vía número 1 y canaliza ambos pilotajes de las bobinas. Y uno tipo X, donde el aire de una de las vías de pilotaje externo se canaliza a ambos pilotajes de las bobinas. Variables de montaje. La presión dual de la conexión 5 en este caso. Entonces tenemos una presión de trabajo. Entra por las vías 3 y 5. El cilindro puede salir y entrar a diferentes presiones. La vía 1 se usa como un escape común. Entonces, en este caso, tenemos una alimentación que hace que entre aire, generando que el cilindro se mueva, generando que el aire que está contenido, pero que está a una presión inferior, se desplace y se retire por 1. Las subbases individual y manifolds de longitud fija de la junta amarilla conduce el aire de la vía 5 a los pilotajes de las bobinas. Para aplicaciones con presión dual en la que la presión es insuficiente para actuar, la válvula que se utiliza es la de los pilotajes externos. En el funcionamiento normal para subbases modulares y subbase individual, hay que tener en cuenta que los manifolds de longitud fija hay bloques especiales para pilotajes externos independientes. Lo podemos entender con este gráfico en donde se muestra el comportamiento con pilotaje externo independiente para bloques y manifolds. La conexión interna de la junta está bloqueada. Lleguemos a las aplicaciones. Entonces, tenemos una función lógica inicial, que es la primera que vamos a ver, la función I. Para realizar el avance del cilindro hay que pulsar el botón y dar una corriente que energiza un primer elemento. Entonces, cuando se energiza, cuando se hace una actuación que genera un cambio, una alimentación, en este caso de 24 voltios, tenemos el mismo ejercicio de tal manera que antes de estar energizados en el componente neumático para un sistema de mando para un actuador neumático de simple efecto con retorno con resorte,
En este caso vemos que no hay entrada de aire a presión, que se logra una vez que movemos el cuerpo de la válvula, este cuerpo de válvula de tal manera que uno conduce con dos y se entra aire comprimido que vence la resistencia del resorte generando su desplazamiento. Pero para que ese movimiento se pueda dar, entonces, perdón, necesitamos con la válvula más pequeña hacer el siguiente trabajo. Y es que logramos que primero trabaje esta válvula generando un trabajo a bajas presiones para que a altas presiones se pueda presentar el movimiento de la válvula superior. Control con electroválvula de doble bobina. Este es un ejercicio típico que se presenta en diferentes ejercicios neumáticos, en donde tenemos un actuador neumático que está gobernado por una bobina y tenemos unas válvulas para regular la velocidad de desplazamiento. Este es un ejemplo de aplicación para una pulverización continua mediante cilindros sin vástago y detectores magnéticos en un espacio reducido, minimizando al máximo el número de componentes neumáticos de tal manera que el gobierno está dado con un sistema eléctrico. Entonces, básicamente cuando se hace el accionamiento, se logra la continuidad de tal manera que se aplica, hay flujo, hay tensión, haciendo que trabaje la resistencia 1 y encendiéndose la lámpara, de tal manera que cuando se hace esta actuación, se abre un circuito eléctrico que permite mover esta bobina, perdón, esta válvula 5.2, permitiendo la entrada de aire entre 1 y 4, generando que haya un desplazamiento del émbolo, pero cuando el émbolo llega a la posición A1, hay una lectura magnética del ejercicio abriendo el circuito eléctrico, generando que se desenergice este, este ejercicio, permitiendo que la válvula con sus elementos eléctricos se desenergice un solenoide, se energice el otro y la válvula pase de una posición a la otra, generando que el émbolo se mueva en dirección contraria hasta que alcance a cero, hasta que se logre se desenergice, reiniciando el sistema, hasta que se abra el circuito dando fin al movimiento, desenergizando todo por completo. Bien, aquí tenemos un control eléctrico con válvula de simple bobina, entonces encontramos que la válvula tiene solamente una bobina y retorno por resorte, para una aplicación muy parecida al anterior. Este es un caso de un ejemplo de un cilindro pulidor, rascador o de un solo movimiento de piezas apiladas, por ejemplo, en donde tenemos un émbolo con un cilindro con un émbolo con ubicación magnética de posición y válvulas a la salida del aire comprimido para regulación de velocidad. Inicialmente
Tenemos contacto en la válvula en la posición 1, donde 1 alimenta a 2 y no hay movimiento del émbolo. Cuando se le da start, cuando se da inicio al ejercicio, se energiza esta resistencia, se enciende esta lámpara y básicamente lo que sucede es que hay un cambio, se energiza esta bobina moviendo, venciendo la fuerza del resorte y 1 alimenta 4, generando que el cilindro se desplace hasta que llega a 1. A A1. En A1 se da una orden eléctrica indicando, cerrando este circuito eléctrico, generando um, que se desenergice la bobina y la actuación, la fuerza del resorte hace que regresemos a la posición anterior hasta donde, de tal manera que el émbolo se mueve hasta A0, generando que un contacto normalmente cerrado se abra y se mueve el circuito eléctrico, generando que la bobina se energice de nuevo, venciendo la fuerza del resorte, haciendo que vástago, que el vástago se mueva en su posición de control de A0 a 1, siguiendo el ejercicio, hasta que esta conexión normalmente cerrada se lleve, perdón, normalmente abierta se deje normalmente cerrada, generando que se detenga el ejercicio. Recuerden que si tienen preguntas, dudas, inquietudes, las pueden proponer por medio de los diferentes canales de comunicación de mm, de la plataforma. Estoy atento a solucionar sus dudas, preguntas o inquietudes. Muchas gracias por su tiempo. Un buen día. Espero que esta presentación haya sido de su agrado. Y gracias a todos.